Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Telepacífico presenta Agéndate, abiertos a las ideas. Diferentes miradas sobre el género. Una conversación con Alessandro Angulo y Carlos Moreno, que explora y reflexiona sobre las formas de narración y las posibilidades de circulación del género documental. Buenos días, o sí, días todavía. ¿Cómo están? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, yo me siento muy honrado, sobre todo de estar aquí acompañado en esta conversación con Alessandro, que por encima de ser un amigo es un maestro. Y pues esta vez nos junta un tema muy apasionante y como muy importante realmente en este contexto, que es el tema del documental, ¿no? De la producción documental, llámese cine, audiovisual documental o género documental, que yo creo que eso pues es como, abre muchas posibilidades de conversación. Y creo que tenemos que partir como de la idea o el debate para vos, Alessandro, por ejemplo, ¿por qué es impactante un documental? Es decir, ¿por qué una producción documental se hace tan esencial, ¿no? Y por qué impacta tanto en el público. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos años es que en la medida que han salido nuevas plataformas y nuevas televisiones y nuevos tipos de televisión y medios para ver, se ha aumentado la capacidad también del espectador de entender nuevos lenguajes. Y entonces el documental pasó de ser una pieza, digamos, en la que se contaba una historia muy específica y de una manera muy distante y fría, a ser una pieza que se vuelve casi como una pieza de ficción, una pieza con unos ingredientes melodramáticos muy fuertes, mucho más cercana, con temas de todo tipo, con temas también mucho más locales y cercanos, y entonces hubo, digamos, un boom y la gente está viendo muchos más documentales que antes, ¿no, Carlos? Yo no sé, ¿tú qué piensas? Sí, yo parto como de algo casi personal, y es que yo aprendí, o creo que llegué al cine, porque al cine llegué casi por una carambola muy extraña, del cine documental, del video documental realmente. Y es que yo creo que el documental es como la primera exigencia que debería tener alguien que quiera aprender cine, ¿no? Es decir, creo que la primera tarea que debe imponerse un estudiante de cine es el lenguaje documental, porque creo que en el documental, en la narración documental, está la esencia del relato cinematográfico. Es decir, es la puesta a prueba de alguien que con una cámara puede contar una historia, de lo que sea. Si yo fuera maestro de audiovisuales o algo, creo que lo primero que impondría, y creo que lo hicieron conmigo, es hacer un relato en clave documental, es decir, no ficcionar, porque claro, la ficción exige otra preparación diferente de producción. Uno está pensando en el pasado, pues digamos que en lo que se planeó, y en el futuro, en una postproducción, y todo está ajustado a un presupuesto, pero el documental, el presente del realizador documental es muy importante, porque uno todo el tiempo está contando la historia, ¿no? Luego se deciden cosas, y creo que eso termina siendo muy importante, porque cuando vemos el documental, creo que estamos viendo el cine en su esencia. Creo que cuando se inventó el cine, los creadores del cine, los hermanos Lumière, lo primero que hicieron fueron, de manera experimental, piezas documentales, ¿no? Claro. Sí, tal cual. Sí. Entonces, creo que para mí esa es la importancia, tanto digamos, en el origen del realizador como en la misma audiencia. Y que eso hasta ahora nos ha traspasado. No sé si es lo mismo que vos te has encontrado pues en una producción. Pues es que en eso se parecen mucho nuestras carreras, ¿no? Arrancamos en el documental
tú de una manera muy fuerte, yo de una manera más leve, y después de un recorrido largo, pues yo volví al documental, ¿no? Y yo sí creo que vale la pena, digamos, que si ustedes están pensando en producir, que arranquen por el documental. En eso estoy totalmente de acuerdo con Carlos. O sea, el documental tiene la esencia, la primera esencia del lenguaje cinematográfico. Y nada más interesante que aprender a contar una historia que viene del mundo cercano de uno, ¿no? Y como decía Carlos, hay una cosa en el documental que es impresionante, y es que la construcción de la historia no se abandona nunca, ni en la preproducción, ni en la producción, ni en la postproducción. En cambio, en la ficción no es así. En la ficción, digamos que la historia se construye primero en el papel, en un guión, y lo que se filma, que también es contar esa historia, y lo que se edita, que también es contar esa historia, se basa de una manera mucho más fuerte en ese papel, ¿cierto? En el documental no, en el documental se está construyendo día a día, porque esa realidad de alguna manera se va filmando también día a día, y porque esa realidad va cambiando, y porque también va cambiando la manera como uno la ve. Entonces, pues yo no sé cuántos de ustedes aquí están pensando en rodar. Espero que sean muchos, y espero que arranquen por el documental. Mira que en este contexto, pues, de televisión regional, que fue donde yo me formé, yo recuerdo que, claro, yo pertenezco a la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, que en ese entonces había construido un modelo de producción que prácticamente fue una escuela para todos nosotros de mi generación. Y era, Rostros y perdón que Rastros. te interrumpa, y era una escuela única, ¿no? Vale la pena decirlo, aún desde los que no estábamos aquí en el Valle, sabíamos que la gente que salía de esa escuela era una gente que tenía un nivel de educación en ese momento en Colombia distinto al resto del país. Una escuela que formaba unos profesionales de una manera mucho más integral y profunda, ¿no? Y tenía que ver con algo que para mí fue un cambio conceptual de la palabra documental, ¿no? Porque cuando en ese entonces, y yo era joven, te decían documental, uno siempre se remitía pues a documentales o de fauna, Sí. casi que documentales científicos, pues, o algo muy etnográfico, ¿no? En comunidades indígenas o comunidades afros, Claro. que era, digamos que había una distancia muy grande, pero cuando, digamos que esa escuela de formación de producción de nosotros nos decían, no, hay que mirar la ciudad, uno puede hacer un documental sobre su espacio, sobre su lugar, sobre, no sé, un árbol, sobre… Su barrio, claro. Sí, claro, era una posibilidad modular que nosotros no conocíamos, Claro. y que eso abría pies como a otras destrezas, pues, de realizador. Entonces, yo creo que el documental, digamos, cerrando un poco para pasar a otro tema, el documental como tal es fundamental. Yo creo que no necesariamente como realizador, sino como espectador, ¿no? Que todos tenemos, digamos, esa inquietud por ver un documental, que es algo que sabemos que es la historia que va más allá de un informe periodístico, es la historia que va más allá, que tiene más detalles, Más profundidad. tiene más profundidad, es decir, es no quedarse en la información del periódico, en la información noticiosa, sino quien nos está contando nos lleva más hacia la crónica, ¿no? Claro. Que es, digamos, haciendo una comparación entre periodismo y crónica, ¿no? Claro. Esa es como, digamos, la reflexión para mí Hablemos más de los temas, porque pues ahora tú acabas de mencionar eso, ¿no? Ese gran cambio que hubo de lo que era el documental, digamos, de los años 60 o 70, que eran documentales pues sobre fauna, flora o étnicos, y hoy en día pasamos a una maravilla, y es que el documental es sobre cualquier cosa. Puede ser sobre el árbol del barrio, y a través del árbol del barrio uno describe el barrio y describe también quiénes somos y cómo es una ciudad y cómo es ¿no? Por ejemplo. Sí, y ahí es donde ya creo que un realizador tiene que empezar a encontrar que el documental hay algo que es muy importante de atesorar,
y de esto vamos a hablar casi la mayor parte de nuestra conversación, es el punto de vista, ¿no? Es decir, muchas veces en producciones de ficción y de documental nos damos cuenta que técnicamente, si revisamos los relatos, lo que es más importante atesorar y lo que a veces le da más fuerza y más bien un relato es el punto de vista, es decir, desde dónde se está construyendo la historia, quién es el narrador que está presentando la historia, ¿no? Cuáles son las reglas de juego de ese narrador que le está proponiendo al público. Y muchos de los errores que todos hemos cometido en las producciones es como atomizar ese punto de vista. Eso es como tener, no sé, un rebaño de ideas y un rebaño de conceptos, un rebaño de información que el realizador tiene que tratar de conservar. Y eso es la manera en que nosotros nos hacemos cómplice con el público, ¿no? Sí, es que, digamos, el punto, para llegar a este tema del punto de vista, yo creo que vale la pena echar para atrás un minuto. Y es que uno tiene que pensar en el tema primero, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando uno piensa en el tema, yo creo que hay dos finales ahí. Uno, que es contar la historia del árbol del barrio, digamos, pues ya que hablamos de ese ejemplo. Y el otro es realmente detrás de esa historia del barrio, ¿qué es lo que hay? Seguramente uno podría decir que hay la historia de una gente que creció con ese árbol ahí alrededor, o sea, la historia de un pueblo, de una gente, de nosotros mismos, ¿sí? O la historia de una ciudad. Y el árbol se vuelve entonces una excusa para contar la historia de unas personas. Y una vez que uno tiene escogido, digamos, ese tema y esa finalidad, entonces yo creo que hay que hacer mucho énfasis en lo que decía Carlos, y es el punto de vista. Y ese punto de vista es difícil de explicar, pero vamos a tratar, ¿cierto? Y es realmente quién cuenta esa historia, a través de los ojos de quién lo vamos a hacer. Nosotros, eso puede ser una persona, puede ser un animal, puede ser una persona desde afuera que no esté en la película, o puede ser una cosa, pero uno tiene que ser fiel a ese punto de vista. Y eso se vuelve muy importante porque lo que hemos aprendido equivocándonos es que es muy fácil distraerse en la película y cambiar el punto de vista, y cuando uno cambia el punto de vista, pierde, ¿sí? Porque en ese momento el espectador no sabe cómo ver ese documental. Finalmente en los documentales pasa, hago un paréntesis, pasa lo que pasa también en la ficción, y es que hay una complicidad entre el espectador y la película. Y esa complicidad se da muy al principio. Cuando nosotros vemos una película sobre ciencia ficción, a los pocos minutos de que empieza la película, esa complicidad funciona y uno decide creer lo que le pongan en la película de ciencia ficción, que llegan unos extraterrestres y que conquistan el mundo, etcétera, lo que sea. Y en un documental, así estemos hablando de una realidad un poquito más real, pasa lo mismo. Uno tiene que, como espectador, creer que esa narración, o sea, ese punto de vista, es válido. Y si uno cree que ese punto de vista es válido, uno lo va a seguir, y entonces pues va a dejar que el documental le cuente un cuento, y como espectador va a ser partícipe de ese cuento. Sí. ¿Cierto? Yo quiero nosotros vamos a dejar un espacio para esta conversación, para las preguntas, entonces ya pronto hablaremos. Yo quiero un ejemplo, Alessandro. Por ejemplo, cuando vos hiciste el documental con Wade Davis, es decir, ya la tradición, digamos, quienes conocíamos el libro y sabíamos que íbamos a hablar, íbamos a encontrarnos un documental, yo creo que había muchas posibilidades de enfocar ese relato. ¿Cómo se tomó la decisión en el caso de lo que hiciste con Wade Davis? Pues mira, digamos que ahí se dio pues casi que de manera automática, porque para hacer El Sendero de la Anaconda
La idea era viajar a la Paporis con Wade Davis, que había escrito obviamente sobre parte de su vida a través del río y de su gran maestro Schultes, y con Martín Boll Hildebrand, que es una persona que le ha dedicado toda su vida, 45 años de su vida a esa región de Colombia y del mundo, ¿sí? Entonces yo, al tener esos dos personajes, yo dije, pues tiene que ser un recorrido de ellos como amigos, acordándose del pasado, y un poco como cuando nos encontramos tú y yo después de tantos años, pues lo primero que hacemos es acordarnos desde el principio de dónde venimos, ¿cierto? Y eso fue lo que hicimos, ¿cierto? Y entonces esto nació de ahí. Y entonces el punto de vista ahí era el punto de vista de ellos dos como excusa de la Paporis, pero realmente hablando de sus vidas, hablando de las vidas en común y de las vidas de cada uno, ¿no? Ese es... Claro, porque esto, digamos, enmarcado dentro de algo muy extenso, porque uno fácilmente puede saltar de Wade Davis a Schultes, y lo de Schultes ya se vuelve una película aparte, ya se vuelve una película claro, diferente, y eso es lo que yo siento que uno tiende a perderse muchas veces, y es la gran dificultad del documental, ¿no? Como vuelvo y te digo, de tener todas las ideas dentro del mismo corral, porque todas se pueden ir, es decir, el documental es como el océano, ¿no? Es un océano al que puedes ir hacia cualquier lado, mientras que la ficción uno la puede comparar más como un río, ¿no? Que uno tiene que ir navegando por un río rápido y con destrezas diferentes, ¿no? La destreza del documental es la destreza de un navegante de mar abierto que va quizás hacia lo desconocido, y bueno, esto me lo estoy inventando ahora. No, pero es cierto, para nosotros fue muy difícil y tuvimos que editar y reeditar el documental muchísimas veces, porque lo que dice Moreno es cierto. O sea, lo que pasa ahí es que nos enfrentamos a que había muchísimas historias. Primero que todo, había dos personajes muy grandes y muy importantes, y eso hace que ya la cosa se complique. Y por otro lado, pues lo que tú dices, uno contaba la vida de Schultes, que es una película. El otro contaba historias increíbles sobre, por ejemplo, cómo está construida una maloca. Y entonces tenemos una escena completa que no está en el documental de qué quiere decir la maloca y cómo funciona la maloca, pero pues al final tienes que tomar la decisión si el documental es sobre la maloca o si el documental es sobre, ¿no? Es dificilísimo. Y no hay, yo creo que no existe una, o si existe, uno debería desconfiar mucho de alguien que te diga que hay un tratado académico, que hay una guía para hacer eso. Eso no existe. Es decir, yo no... Que también es lo bonito del documental. Yo creo que el documental habrá manifiestos, ¿no? Y habrá, por ejemplo, el taller Varano, que, no sé, habrán escuelas de documental, todas válidas, pero yo creo que uno tiene que desconfiar de alguien que te diga el documental se hace de esta manera, ¿no? Sí, totalmente. Digamos que no hay manera. Digamos que uno lo que sí puede decidir desde antes de hacer el documental es si quiere que sea un documental un poco más íntimo o menos íntimo. Y si es un documental, digamos, sobre la Paporis y la gente que vive en la Paporis y sobre cómo funciona una maloca, pues uno puede tomar esas decisiones, o si uno quiere acercarse más a ciertos personajes. Ahora, el problema es que los personajes uno los va conociendo realmente en la medida que va haciendo el documental. Entonces se vuelve complicado porque uno no sabe con qué se está encontrando. No, y es más, ocurre casi siempre que en la mitad de la producción del documental te das cuenta que realmente la historia no era la que estabas buscando, sino que te la encontraste ahí. Y esos son casos afortunados, porque también uno siente que los personajes se le pierden, ¿no? Que no cumplen las promesas que uno tenía. Uno se hace promesas, ¿no? Todo el tiempo en el audiovisual. Además que se las hace a los productores, que son las más complicadas. Claro, no, pero se las hace a uno mismo y después uno mismo, digamos, no las puede cumplir, entonces se vuelve una discusión también muy difícil, ¿no? Sí. O sea, con este documental nos pasó por eso. Pasamos por todos lados. Pasamos por
que Carlos, un indígena, iba a ser el protagonista, después porque Martín von Hildebrand iba a ser el protagonista y después finalmente pues porque Martín y Wade fueron los protagonistas. Y sencillamente fue una cosa que fuimos descubriendo, pero que antes en la investigación pues pensábamos que tenía que coger por otro lado el documental, fue muy difícil. Bueno, esto, ya que estamos medio tocando el tema de los productores y que creo que es de vital importancia en este contexto, en esta conversación, esto tiene que tener un público, ¿no? Claro. Es decir, si uno rueda algo, edita algo y tiene algo, entonces lo tiene que poner en algún lugar. Tiene que, además, lo ideal es recuperar el dinero del tiempo perdido, hora, trabajo, pues, si vamos como en términos así, pues, económicos. ¿Qué pasa con eso? Es decir, digamos a la hora que de, vos, ¿cómo asumís un documental para saber, voy a hacer algo? ¿Alguien lo tiene que ver? Claro, pues ¿En dónde digamos, lo tiene que ver? en mi caso, siempre pienso en el público. Yo creo que en los documentales, como en las películas, uno puede arrancar diciendo, quiero contar esta historia porque es una historia mía y me interesa mucho a mí, pero uno también puede arrancar diciendo, quiero contar esta historia, pero porque yo creo que le interesa mucho y le puede interesar mucho a la gente. Y para mí es fundamental pensar en el público. O sea, antes de pensar en cómo voy a contar la historia, casi que hay que pensar cuál es el público de esa historia, quién la va a querer ver. Los públicos, lo que yo he aprendido es que son mucho más específicos de lo que uno cree. Cuando yo estudié cine, yo pensaba que las películas las podía llegar a ver todo el mundo y que uno, si la película era buena, pues la veía todo el mundo. Y eso no es así. Las películas siempre tienen un pedazo de público en especial. Y claro, hay películas que las ve muchísima gente, pero igual, ese es un pedazo de público. Nunca es todo el mundo. Nunca es todo el universo, ¿no? Y entonces uno de ese universo de espectadores que incluye niños, que incluye trabajadores, desempleados, señoras, viejitos, viejitas, en fin, todo ese universo uno tiene que ver a quién le quiere dirigir y para dónde va ese público. Es un público que es colombiano, es un público que es un público de afuera, es un público que es solamente del Pacífico. Mejor dicho, hay mil maneras de escoger ese público, ¿cierto? Sí, yo tampoco pues soy creyente de la universalidad de relato. Claro. Eso no existe, pues eso es un mito y muchas veces uno se ve envuelto en ese carretazo, sobre todo cuando está vendiendo un proyecto, uno dice, no, es un relato universal. Claro. Pero creo que, digamos que hay posibilidades, creo que existen obras en las cuales sí están presente el autor de una manera muy directa, pues obras muy personales. Yo creo que hay muchas posibilidades. Yo voy a hablar, yo nunca he sentido, es decir, de que para mí sigue siendo mucho más importante la obra que el autor. Esa es mi posición. No desconozco que hayan autores y que hayan grandes artistas detrás de producciones audiovisuales, sin duda. No creo que ese sea mi caso, definitivamente no, porque yo sí creo que el esfuerzo que yo hago en todas las producciones es porque alguien lo tiene que ver y alguien lo tiene que entender. Sin duda, estamos de acuerdo. Y creo que la construcción de relato, es decir, las decisiones de producción tienen siempre que ver con eso. Es decir, que uno está haciendo un relato. Es obvio que la formación audiovisual, la tradición, y uno tiene que apelar incluso a recuerdos. El cine no deja de ser una imitación de la vida, y si nosotros estamos imitando la vida, incluso tratándose del cine documental, esa imitación de la vida, de todas maneras, se le está presentando a alguien, ¿no? Desde todos los géneros. Y sí, es difícil a veces tratar de segmentar a quién está dirigiéndose uno, ¿no? A quién le está contando un relato. Pero eso termina
casi que llevando los proyectos a que se encadenen directamente con un público, ¿no? Y que se vayan anclando a su propia distribución casi desde cuando uno los concibe. Claro, pero por ejemplo el documental que tú hiciste de fútbol, pues cuéntanos esa experiencia, porque ese tiene varios públicos específicos como yo lo veo, ¿no? Pero cuando tú arrancaste, ¿cómo fue? Pensemos en ese ejemplo y sobre ese ejemplo trabajamos sobre los públicos. Bueno, eso nació de una necesidad. Bueno, yo creo que primero que todo, a mí me gusta el fútbol. Claro. Creo que me gustan más las historias que hay detrás del fútbol que el mismo fútbol. Es decir, para ver un partido bueno hay que ver muchos partidos malos. Claro, entonces, claro, es como bien complicado el tema de uno decir que soy fanático al fútbol y veo muchos partidos de fútbol, yo no veo tantos. Pero sí me gustan las historias y el drama que se teje alrededor del fútbol, ¿no? Como lo que hay detrás, eso me parece interesante, siempre me ha gustado. Y en medio de ese gusto, pues, y de todo, surgió la necesidad en el canal regional de que se estaban haciendo unos documentales de personas reconocidas, pues, del Valle, y apareció la historia del Palomo Zuriaga. Yo creo que cuando a nosotros nos hablan del Palomo Zuriaga, lo primero que salta a la vista es, claro, la crónica de un crimen, ¿no? Porque él fue asesinado, entonces siempre ese relato que sale a la vista. Entonces, nada, 12 de octubre, el barrio, pues todo como reconstruir eso. Pero casualmente yo había estado en Buenos Aires pocos meses antes de sentarme en Telepacífico a hablar con Marino y con César, porque estoy todavía trabajando en la adaptación de una novela de un escritor argentino, que toda la historia ocurre en Avellaneda, ¿no? Y las personas que conocía, pues casi todos eran hinchas de Independiente y todo eso. Ah, vos sos colombiano, ahí mismo te hablan del Palomo Zuriaga. Sí, sí. Pero la forma como se hablaba del Palomo Zuriaga era algo que yo no había visto en Colombia y que nunca había visto. Era un ídolo. Era un ídolo y era algo como inédito y todo el mundo tenía algún cuento del Palomo, ¿no? Algo como muy exótico, lo que hablábamos esta mañana. Un personaje que lo podemos ver como en varios jugadores acá, pero que metido dentro de la leyenda o de la forma como se ve el cine en Argentina. Sí, perdón, te interrumpo y entonces vamos hilando con lo que hablábamos. Pues no sé cuántos de ustedes han visto el documental de Palomo, pero digamos que lo que es increíble en el documental de Palomo, que es la vida de un futbolista, es finalmente que tiene una muerte trágica, es que finalmente el director escoge hacerlo sin contar desde el principio la muerte trágica, sino contando su vida de futbolista, pero además contando su vida de futbolista desde el punto de vista siempre de los argentinos, siendo un director, digamos, caleño que seguramente podía producir ese documental aquí en Cali muchísimo más fácil y que hubiera sido lo lógico, pues porque en Cali hubieran hablado de un héroe de la ciudad, del barrio, de lo que sea. Escoge el punto de vista de los argentinos. Entonces son siempre unos argentinos hablando de un colombiano de 2 metros de alto, negro, que obviamente para ellos allá pues era como tener un extraterrestre, pues porque todo les parecía raro, ¿cierto? Y aparte de eso, digamos que tiene la cosa bonita, y es que hila la historia con una hermana, creo, de Palomo, que viaja a Argentina a recibir un reconocimiento. Entonces es bonito, pues, porque está ligado a ese ancla todo el tiempo de la caleñidad, de la colombianidad allá. Sí, ¿no? Eso es parte de la conversación del punto de vista, ¿no? Claro. Ese es un punto de vista. Claro, la contrapropuesta era esa. La idea que se tiene de Albeiro acá es una crónica judicial, allá no. Claro. Entonces, la apuesta, digamos, era
invertir ese punto de vista de relato y verlo desde que la voz en off es de Pablo Ramos, el escritor argentino, amigo mío de Avellaneda, que todavía estamos en una adaptación. Que es una voz en off, perdón, maravillosa, porque este escritor va haciendo un relato, yo diría que poético, lindísimo, sobre el fútbol, la vida y sobre Paloma, ¿cierto? Y eran varias coyunturas porque se cumplían 15 años de la muerte de Albeiro, ¿no? Entonces a los 15 años Independiente de Avellaneda decide hacerle un homenaje, invita a la hermana, a Yolanda, y pues digamos que somos testigos de ese. Escuetamente la historia del documental es acompañar a Yolanda Usuriaga, que va a recibir de nombre del club un homenaje después de los 15 años de la muerte de Albeiro. Claro. Esa es la Entonces, historia. esa es la excusa. Sí. La historia no es esa. O sea, Esa es la excusa. Pero. Esa es la excusa. La excusa es el viaje de la hermana a Argentina y entonces lo que le acaba de contar. Pero realmente el documental es sobre un héroe y cómo ese héroe que nosotros aquí lo veíamos como una persona, pues sí, muy buena en el fútbol, pero común y corriente, allá es un ser, no solo es un héroe de fútbol, sino que es un ser tremendamente apreciado y extraño. Eso es lo que es bonito. Es que ellos realmente lo ven como un ser rarísimo en todo, en su manera de jugar, en su manera de comportarse, ¿cierto? Todo el tiempo lo describen como quien describe pues a un extraterrestre, pues como quien describe a una persona que realmente es muy distinta, ¿no? Claro, y eso. Y lo acogen, claro, que es lo más bonito. Y ese documental no hubiera sido igual acá. Es una obviedad, pero no, digamos que la fortuna del documental que nos encontramos es que definitivamente eso solo se puede encontrar allá y es el mismo tema. Ah, sí. Entonces, yo creo que eso tiene que ver mucho con la búsqueda del punto de vista. Y sobre ese ejemplo, ¿qué pasó? ¿Qué cambio grande hubo? ¿Hubo algún cambio grande de lo que tú esperabas o de lo que durante el camino? Porque digamos, tú sí decidiste seguir la excusa de la hermana y tú sí decidiste, digamos, vamos a filmarlo allá. Pues vamos a filmar esa narración desde allá, con los periodistas de allá, con los fans de allá. Los fanáticos, pues, jugadores. Y con jugadores, una cosa muy bonita, muy bien jalada. ¿Hubo algún cambio en esa narración mientras que lo estabas haciendo? Estructuralmente, creo que no. Es decir, hubo un momento en que la historia nuestra acababa, sí, hubo un cambio grande. La historia nuestra acababa en Avellaneda, pero estando allá nos empezaron a escribir a la persona que me hacía la producción de campo, tienen que venir a Córdoba. Y nosotros, ¿por qué Córdoba? Resulta que Albeiro, cuando la AFA lo suspende porque le encuentran cocaína pues, en una prueba antidoping, lo suspenden 3 años. Y pues él queda desempleado prácticamente, pero la segunda división en Argentina, digamos que está regida, la norma permitía que él pudiera jugar en segunda división. Entonces lo contrata a un club de segunda división, General Paz Juniors, que es en Córdoba, y se va para allá, y allá se vuelve un ídolo también. Entonces empezaron a decirnos, entonces yo dije, tenemos que ir a Córdoba. Claro, digamos que dentro de lo que teníamos presupuestado era un gran esfuerzo, pero nos lanzamos a Córdoba y allá creo que es donde el relato adquiere realmente una dimensión más próxima al espectador, porque es un club y ahí se inmiscuye un poco más en la pasión como se vive en Argentina, como se vive el fútbol en Argentina, que eso sí no lo conocía, ¿no? Sí, eso es muy lindo también, ¿no? Y es que saliéndose de Palomo, lo que uno aprende en el documental es cómo viven los argentinos el fútbol y cómo logran describirlo muy bien, con un español muy rico, cualquiera, independiente si es periodista, futbolista o fan,
cómo logran describir su pasión, cómo logran describir las jugadas de, ¿no? A mí no me gusta el fútbol, pues tengo que confesarles, pero me gustó muchísimo el documental. Como tampoco me gusta la Fórmula 1 y me gusta esa serie de Fórmula 1 que hay sí. en Sí, es tremendamente bien montada. ¿cierto? Pues, digamos, no, uno no le tiene que gustar porque a mí lo que me, como tampoco me gustan los toros, pero me leía los artículos de Caballero sobre las corridas de toros. Pues, a lo que voy yo es que lo que me gusta es el cuentico, lo que me gusta es cómo Sí. me cuentan el cuento. Y ahí podemos conectar de nuevo, claro que uno pensaría, bueno, el Palomo sin duda hay que pensar en un público que le gusta el fútbol, que es un público universal, Claro, universal. pero también tenemos que pensar que eso se cuenta desde una pantalla de un canal regional, ¿no? Claro. Yo insisto que mis orígenes audiovisuales están en canal regional, yo vengo de acá, es decir, y voy y vuelvo. Es decir, de hecho en este momento estamos en una coproducción de un documental, pero ese ir y venir, de todas maneras, yo creo que te hace pensar de que si vas a hablar de un personaje que aquí es conocido, que ya es una leyenda urbana, en Cali pues también todos sabemos quién es el Palomo y qué hizo y qué no hizo y lo bueno y lo malo, eso se sabe. Yo creo que también uno empieza a recoger el objetivo o aquella universalidad que a veces se tiende a prometer en los relatos, es ir recogiendo público que no le gusta el fútbol, por ejemplo, pero que sí le gusta que le cuenten una historia. Claro. En últimas, yo creo que el gran desafío o lo que siempre debe estar en la mente de un realizador es contar una historia, ¿no? Claro. Eso es lo que está por encima de todo. Si vos te fuiste allá a La Pedrera a rodar con White Davis y Juan Hildebrand y Martín, pues claro, yo siento que yo me extraviaría porque creo que son temas fascinantes los que hay detrás de ellos, pero uno debe pensar que le está contando un chiste a un amigo, ¿no? Y que lo que importa no, con los detalles hay que jugar, pero en últimas, hacia donde uno tiene que llegar en el chiste, ese golpe final es lo que uno tiene que conservar, porque ya tenés la atención del público y tenés que llevarlo hacia allá. Eso es una forma de verlo, ¿no? Sí, uno digamos que puede hacer exactamente lo que dice Carlos, además teniendo en cuenta otras cosas, ¿no? Y es, de verdad, cuál es la, llamémosla así, la metahistoria que uno quiere contar. Uno tiene, para mí, la excusa, que es Wade Davis y Martín, que se van de viaje, entonces el viaje de dos amigos. Pero en el fondo eso es una excusa, porque más arriba de eso, sin que ellos tengan que hablarlo realmente todo el tiempo, lo que yo quiero contar es que existe una media Colombia que nosotros no conocemos y que esa media Colombia es un paraíso y es real y que esa media Colombia la tenemos que cuidar para nosotros y para el mundo entero, pues, porque esa es la importancia de esa media Colombia, ¿no? Y entonces obviamente esto no lo puedo decir, porque si yo lo digo en el documental como lo acabo de decir ahora, pues eso es un ladrillo, eso es sí, eso no le interesa a nadie le interesa que seamos tan buenos ciudadanos, llamémoslo así, pero a todos sí nos interesa de alguna manera conocer cosas nuevas. Y eso que le podemos mostrar en este caso en el Apaporis sí es relativamente nuevo. Y sí se ha mostrado, pero muy poco, y entonces sí vale la pena conocerlo. Y vale la pena conocerlo de la mano de estos dos, que son unos guías supremos, un poco como el caso de Palomo. Palomo se vuelve un guía supremo del fútbol y de la colombianidad, porque uno con Palomo se da cuenta cómo somos los colombianos de alguna manera, ¿no? Cómo somos de particular, y uno se da cuenta cómo es ese fútbol de Palomo, que pues, como les digo, yo no sé nada, pero me pareció interesantísimo ver cómo lo describían ellos, porque se ve que la manera de jugar de ellos en Argentina es totalmente distinta, ¿no? Ha cambiado, sí. Claro, entonces es interesante cómo de verdad Palomo, que es el protagonista, al mismo tiempo también se vuelve una excusa
para contar otras cosas de la vida, para contar, fíjate que en el fondo lo que está haciendo Moreno con Palomo es contando un pedazo del Pacífico colombiano nuestro, un pedazo súper especial, un pedazo talentosísimo, un pedazo excepcional, digamos, pues porque finalmente un futbolista de ese nivel es una excepción, pero eso es lo que es lindo, ¿no? Entonces no necesariamente el documental uno puede decir que es sobre Palomo, no, va mucho más allá, hay una metahistoria que habla de una colombianidad y que por lo tanto es tremendamente pertinente para nuestros canales, para los canales regionales o para los canales nacionales, ¿no? Sí, bueno, digamos que cerrando un poco el embudo hacia el final, antes de tener una conversación con ustedes. Ay, hablemos de los canales. No, ahí viene la gran pregunta. Es decir, si queremos hacer un documental y queremos exhibirlo, queremos que esté soportado en una plataforma o queremos nosotros mismos distribuirlo, ¿qué hacer? Yo creo que esa es una pregunta la que nos trae acá. Sí. Y que la verdad yo no tengo grandes respuestas, pero por lo menos debatamos de eso. Pues yo lo que creo es que se une con la del público, ¿no? Digamos, cuando uno tiene una historia y uno decide o uno cree que puede pensar cuál es el público al que le interesa esa historia, lo que sigue ahí pegado es realmente, si uno pudiera escoger, cosa que no pasa, cuál es el canal ideal para ese público y para esa película, cuál es el canal ideal. Normalmente uno no puede escoger, normalmente uno tiene que buscar el mejor camino, pero uno entonces quiere decir, creo yo, que uno tiene que adaptar esa historia a ese canal. Cuando digo canal, estoy hablando o de plataformas o de canales convencionales o de canales regionales o de canales de cable, en fin, cualquier canal de distribución, llamémoslo así, ¿no? Sí, mira que es curioso y yo siempre he tenido una reflexión respecto, es que cuando apareció, pues, o cuando explotó este gran cambio tecnológico de internet, pues, que inclusive de la tecnología móvil, de que potencialmente con cualquier teléfono podemos hacer un documental, o que las cámaras se convirtieron en objetos más asequibles, que la profesionalización, pues, de una cámara, digamos, está más a la mano, y la distribución por YouTube o por lo que sea, uno pensaría o se pensó en su momento de que eso iba a democratizar un poco la producción, es decir, que todos potencialmente íbamos a ser capaces o íbamos a tener el poder, pues, de gestionar esto. Resulta que, curiosamente, y no sé si es porque se atravesó una pandemia, siento que se ha concentrado un poco ese poder, ¿no? El poder de la exhibición. Como decíamos ayer, ayer hablaba de que el poder ahora está en la distribución. Eso, claro, es una verdad media, digamos, es verdad porque a veces cuesta mucho que vos tengas un proyecto documental, a todos nos cuesta, y encontrarle una forma de un soporte, ¿no? Se va a ver acá, este es el lugar. Y yo creo que esa es una gran barrera que está terminando de afectar a las producciones. Es decir, cada vez hay más ejecutivos de estos lugares que te dicen, un documental tiene que ser así, porque las métricas y el famoso algoritmo está diciendo esto. El algoritmo que nadie conoce, nadie sabe exactamente qué es, yo creo que ni ellos mismos. Ni ellos mismos. Y eso termina casi que siendo una dictadura audiovisual. Eso es lo que, como yo estoy percibiendo recientemente, y los espacios a conquistar realmente son los lugares más pequeños. La gran estrategia, pues, para tomarse el poder, para mí, es desde nichos más pequeños. Sí, es cierto. O sea, yo lo que creo también es que hay una falsa ilusión, ¿no? Y es que todos pensamos en Netflix o en Amazon o en estas plataformas como el cliente supremo ideal y como la plataforma ideal para que se vean nuestros proyectos.
Y eso es en parte cierto, pero en parte no. O sea, yo creo que un documental como Palomo le va mucho mejor en canales colombianos que en una plataforma. Yo lo que creo es que lo van a apreciar muchísimo más y yo lo que creo es que va a llegar de una manera más rápida al público al que debe llegar, ¿no? Y que de pronto en una plataforma se perdería dentro de todo lo que hay y que muy poca gente lo vería realmente. Las plataformas en general son canales mucho más genéricos, donde sí hay una variedad enorme, pero es una variedad internacional. Y la variedad internacional yo creo que es una variedad más edulcorada que la variedad que uno puede ver en Telepacífico o en un canal regional o saliéndonos de eso en unas cosas específicas de YouTube o aún de TikTok, y etcétera, etcétera, ¿no? Sí, es como si te invitan a un restaurante y te dicen que es de comida internacional, ¿no? Claro. Entonces Claro. puede ser de cualquier cosa, ¿no? Claro. Puede ser de cualquier cosa. Claro. Bueno, yo no sé si sea el momento de que conversemos con el público, ¿no? Claro, muy buena idea. Creo que es una buena oportunidad. Creo que hay un micrófono, entonces ahí ya llega. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Sánchez, realizador audiovisual. Me interesó mucho la reflexión, aunque no la comparto, sobre el punto de vista, porque en mi experiencia y con temas álgidos como el del desplazamiento forzado, yo hice un documental hace muchos años y la propuesta fue mostrar el drama humano del desplazamiento desde diferentes puntos de vista, y ahí estuvo el éxito de la propuesta, porque fue permitirle a la gente entender primero qué significa el desplazamiento en términos físicos. Entonces entrevisté a un físico matemático y en el tablero mostró que cuando se aplica una fuerza a un objeto, este se mueve y hay un desplazamiento, y ahí desconfiguró la propuesta del drama humano y social, pero se entendió que hay un efecto dramático en la gente cuando hay violencia. Entonces, en mi experiencia, lograr en un documental tener diversidad de puntos de vista permite que lleguemos al público y le mostremos otras realidades que no ha sido capaz de pensar y que no ha sido capaz de evaluar. Entonces, mi apuesta es por poner diversos puntos de vista en el documental para que la gente desde diferentes perspectivas pueda entender una situación. Entonces, sí, me gustaría ampliar ese tema. No, gracias. Tienes razón, a ver, es que es difícil. Sí. Lo que usted acaba de decir tiene toda la razón, pero es que ese es un punto de vista. O sea, a ver, todo documental termina teniendo distintos puntos de vista, pues porque todo documental usted termina entrevistando a un desplazado, en su caso, pues a un desplazado, a un físico, a un político, al ciudadano que recibe al desplazado, etcétera, etcétera, y son distintos puntos de vista. En el caso de Palomo, Moreno termina de alguna manera mostrando el punto de vista de la hermana, el punto de vista del fan de fútbol, del periodista y del jugador, y de un historiador de fútbol también, o de un escritor. O sea, son distintos puntos de vista. Y en general los documentales, pues en general todos tienen distintos puntos de vista, porque precisamente esa conversación entre contrarios es lo que hace que la narrativa del documental avance, sí, ¿cierto? Pero el punto de vista del que nosotros estamos hablando es distinto. Sí, es que de pronto faltó especificación, porque vos tenés razón, pero creo que vos mismo te respondiste la respuesta. Mi apuesta fue tener varios puntos de vista. Entonces, claro, si en el documental tuyo, digamos, el punto de vista se conserva, es porque, claro, vos decidís darle voz a ciertas personas que hablan acerca del desplazamiento. Sí, tu documental empieza a usar, por ejemplo, información periodística para soportar lo que las personas que dan el testimonio. Ahí empieza a partirse un poco el tema del punto de vista. Eso no es que sea ilegítimo, se puede hacer,
pero ahí es donde uno tiene que tener muy bien el control del documental. Entonces, yo creo que sí. Claro, exacto, es una narrativa coherente, más bien, pero a eso se refiere. Es como decir que no se te vuelva un sancocho toda la información de tu documental, porque luego no sabes si es periodístico, qué es lo que pasa pues en las notas periodísticas, sin hablar despectivamente de ellas. Yo me siento a ver un noticiero, pues te tienen que embutir gráficos, testimonios, archivo, presente y el presentador, ¿no? Entonces es como mucho más ecléctico, pero dándote una información. El documental te tomaste un poco más de tiempo en encontrar esa información, en darle convertirla en un relato, que es lo que no hace un informe periodístico, ¿me entendés? A eso nos referimos con el punto de vista, Sí. creo yo. Pues es que cuando él dice mi apuesta es, la palabra mi apuesta es, mi punto de vista es, Exactamente. ¿no? Es el camino Es que eso. estás escogiendo, ¿no? Que entrevistaste a mucha gente. Claro, ahí está. Claro. Entonces, eso es más o menos como… Pero eso es una discusión importantísima. Además, porque yo siento que todavía estoy aprendiendo de eso. Porque uno ve que está en medio de una producción de algo y uno echa para atrás, puta, ¿cómo rodé esto? ¿Será que estoy cuidando el punto de vista? Y uno encuentra que cuando las primeras cosas que uno hace, uy, aquí descuidé el punto de vista. Es algo muy abstracto, pero que uno… Pero el ejemplo de Palomo es muy bueno por eso. O sea, yo les recomiendo de verdad, como parte de esta charla, que vuelvan a ver o que vean el documental de Palomo que hizo Moreno. ¿Telepacífico? En Telepacífico. En la ¿sí? plataforma de Telepacífico está. Claro. Y es muy bueno porque… En DirecTV creo que ya no está, pero estuvo en DirecTV un tiempo. Digamos, como ejemplo tiene muchas cosas que funcionan y es un personaje, ese personaje es un personaje muy conocido y es un personaje que tiene una vida, digamos, dramática, fuerte y que podemos llamar oscura, llamémosla así, ¿sí? Pero por otro lado el director escoge otro punto de vista, que es describirlo desde afuera, describirlo desde Argentina, ¿sí? Y al mismo tiempo no se enrolla con lo que pasó en la crónica realmente, sino con la descripción de este ídolo, de esta persona. Y al describir a esta persona desde afuera, nos está describiendo de alguna manera a todos los colombianos, pero sobre todo está describiendo a la gente del Pacífico, ¿no? Entonces ese es un punto de vista y lo que me gusta es que él se mantiene en ese punto de vista. O sea, en ningún momento lo de Argentina se vuelve un pedazo de la anécdota y después entonces la descripción es desde aquí, desde Cali, perdón, con la gente que jugó con él aquí en Colombia, no. No. Sí. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Daniel Negrete, soy realizador también. Quería preguntarles a ambos sobre qué opinan de la vida de un proyecto. Entonces, tanto en documental como en ficción, ustedes sacan su película, sacan su documental, sale en cines, va a festivales, sale en una plataforma, sale en un canal regional y llega un momento en el que ustedes dicen, guardo eso y sigo adelante, o uno quiere como que eso se mantenga, porque eso me ha pasado a mí. Yo he realizado cortometrajes y documentales, llega un momento que sale en televisión o uno lo vende a salas de cine, pero uno no quiere que el proyecto muera. Entonces, ¿qué hace uno después de que ya ha pasado un tiempo? No sé, por ejemplo, con Perro como Perro, que no fue como 2006, 2008, llega un momento en el que vos olvidás ese proyecto o uno trata de mantenerlo con vida el tiempo que uno pueda. Uf, tremendo. Mira, yo pienso que, primero que todo, todos los proyectos que puedan surgir de alguien, no todos van a nacer. Es decir, creo que ni siquiera la mitad, mucho menos.
la mortalidad pues de nacimiento de un proyecto son altísimas, pues. Es decir, de 10 cosas que uno escribe terminan haciéndose una o dos, eso por un lado. Entonces ya cuando puedes hacer un proyecto, ficción, documental, lo que sea, a ver, yo pienso que es como los hijos, ¿no? Que uno quiere que les vaya bien, ¿no? Y que uno trata de hacer el mayor esfuerzo. Pero pues hay una ley de que las cosas quedan ahí en su lozana epifanía, como dicen por ahí. Algunas... Es una pregunta muy curiosa y muy interesante, pero yo creo que nunca van a dejar de ser hijos, ¿no? Es decir, así hayan salido mal, es decir, son proyectos que van a quedar ahí, es decir, es más, siempre te los van a recordar, los que quedaron bien y los que quedaron mal. No, y descansan, pero no mueren, ¿no? Claro. O sea, lo que pasa es que, digamos que todo proyecto, ya cuando se vuelve una película, primero que se vuelva una película es una proeza, ¿cierto? Porque en el papel hay muchos proyectos y muchos, sencillamente, esos sí se mueren o quedan congelados, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Después puede que revivan, pero quedan congelados. Una vez que se filman y que se hacen como película, digamos que tienen un ritmo propio y ese ritmo funciona, digamos que relativamente bien al principio. Se ven en cine, se ven en televisión, se ven en cables, se ven en plataformas, ¿cierto? Y después pues se duermen, llamémoslo así, no se mueren, se duermen pues porque siguen estando ahí y de pronto a veces reviven porque alguien lo quiere volver a ver o no sé, ¿no? Pasa. Mira, Pasa que las películas vuelven y las compran y vuelven y las exhiben. Alessandro es testigo de todo lo que pasó con Perro Come Perro porque Claro. prácticamente yo lo empecé a escribir cuando trabajábamos juntos. Claro. Y pasaron 7 años antes de que se pudiera hacer Perro Come Perro, ¿no? Es decir, eso no fue... claro, se hizo y eso implicó para mí un cambio, pues eso animó, me sacó de la producción publicitaria y me llevó a la producción de ficción, casi un accidente pues. Y no todo va a ser así, es decir, Perro Come Perro sí fue muy importante para mí, es decir, yo creo que cambió mi destino cinematográfico y aún hoy yo creo que mucha gente pues todavía me la revive y toda esa cuestión y en estos días me estaban diciendo, no, que vamos a hacer una proyección especial que el homenaje a los 15 años de Perro Come Perro. Imagínate. Y yo, puta, 15 Claro, años, no 15 puede ser. años. ¿A qué hora? Pero ya... ¿Es una cosa personal? No. Para mí ya... es más, yo no suelo ver... Para volver a ver una película después de estrenada tiene que pasar mucho tiempo. No, yo no la vuelvo a ver nunca. Yo no vuelvo a ver una película mía. Mira, cuando una película sale, uno ya la ha visto 200 veces. Entre edición, Y ya has hablado de corrección ella mil color, veces. ¿sí? O sea, ¿sí? Víctor Gaviria me invitó ahorita al festival de él en Jardín para mostrar una película, un documental que yo hice hace 10 años exactamente sobre la legalización de las drogas. Y el festival era sobre miradas distintas sobre la posible legalización. Entonces este documental mío era súper pertinente. Y mi insistencia desde el principio con Víctor fue, ese documental tiene 10 años, ya lo vimos, ya no más, nada. Pues fuimos, lo mostramos, pues muy bueno, muy bonito, muy, digamos, emocionante para uno, pero uno no busca eso, uno lo que busca es hacer la siguiente película, sí, o que se esté mostrando la que está haciendo ahora. No quiere quitarse, porque si se cometieron errores o se hicieron cosas o en alguna película, uno quiere hacer otra para desquitarse. Claro. Ese es como un problema Es también. así. Y yo presentaba este documental todos los días en el festival a distintas horas y yo sentía que lo que estaba era como excusándome, era una vaina muy rara, porque yo sentía como que yo lo presentaba y yo decía, no, pues tiene 10 años, no, o sea, era como, no, pues ya, ese es, sí, claro.
Creo que sí, una pregunta la tenías. Hola, buenas tardes. Mi nombre Hola. es Jenny Lara, soy relacionista pública y también cursé una maestría en periodismo, investigación periodística y cine documental en Argentina. Allí conocí a un catedrático que también fue director del Museo de Arte Latinoamericano, el Malva, que se llama Fernando Martín Peña. Y él habla mucho acerca del tema del punto de vista que, por ejemplo, el compañero estaba diciendo, y recuerdo que siempre nos decían, es que el punto de vista está hasta donde se pone la cámara, cómo se pone la cámara, cómo son los movimientos, cómo son las secuencias del documental, cómo es el ritmo interno, el ritmo externo. Y hubo una reflexión que a mí siempre me ha hecho un poco ruido de él, porque él dice que el documental no existe, porque todo es ficción en la vida y que en todo caso eso de documental debería llamarse cine de lo real. ¿Qué consideran ustedes al respecto? ¿Existe el cine de lo real? Porque existe un punto de vista, una edición y una manipulación de los archivos y de la historia, ¿o realmente existe el documental? Gracias. Bueno, eso es casi un tema de ontología del cine, ¿no? Del principio, ¿no? Fíjate que es bien curioso eso porque, y aquí estaba yo hablando pues de los hermanos Lumière cuando crearon el cinematógrafo, las primeras cosas que hicieron para ver si el aparato funcionaba era ponerlo, pues, lo que ya conocemos, ¿no? Las bobinas de la llegada del tren, la salida de los obreros, desayuno de un bebé, Claro. que eran como situaciones que no tenían un propósito documental, sino era ver si el aparato funcionaba. Realmente era eso, ahí no, Claro. no había un interés, pues, como por contar algo. Hoy en día son piezas, pues, arqueológicas del cine, pero dentro de una de esas piezas hay una que se llama regador regado, que es una puesta en escena. Un tipo que está regando unas plantas con una manguera y un muchacho le pisa la manguera y él mira así, le suelta la manguera y lo moja y el otro sale a pegarle. En una sola toma, un punto de vista así como muy sencillo. Dentro de la misma bobina experimental había una cosa de ficción. Entonces, digamos, los que han estudiado eso, dicen que el cine que tiene el germen de la ficción dentro de sí mismo, es decir, a pesar de que las primeras cosas pretendían mostrar la realidad y que en el mundo salieron un mundo de gente con el cinematógrafo a registrar el mundo, ¿no? Y a mostrarlo, no en salas de cine, ¿no? Al principio eso era como un espectáculo de rarezas, el cine era un show, es decir, eran carpas y para que la gente asustara viendo llegar el tren. Sí, claro, era una cosa freak, ¿no? Eran nuevos inventos de la modernidad. Puede ser que, es decir, y eso se han escrito mares de libros, de tintas, de qué tanto de ficción hay en el documental. Sí, uno podría verlo al revés, ¿no? Sí. Digo, primero que todo me parece una intelectualización y entonces pues es interesante para el debate, pero uno también podría verlo al revés y podría decir que todo es documental, porque finalmente una ficción lo que está haciendo es documentando una historia, o que todo es ficción, pues, ¿no? Y finalmente el punto de vista es una ficción, porque el punto de vista obviamente no está poniendo una cámara o muchas cámaras de manera objetiva, sino que está escogiendo un punto de vista. Sí. Y esa es la esencia de todo arte. Todo arte finalmente lo que hace es que escoge un pedacito del mundo y cuenta ese pedacito. Pero ese pedacito al ser un pedacito y no parte de un todo, pues ya es una escogencia, o sea, ya es una ficción. Pero entonces yo se la volteo, y no sería más bien documental todo, no es documental una telenovela, en el sentido que cuenta cómo entendemos los colombianos pedazos de vida, el amor, qué sé yo, no sé. Sí. Bueno, ¿otra pregunta? Bueno, lo que pasa es que pues yo creería que de estas experiencias tan valiosas como Perro come perro y los documentales, pues me imagino que se pueden hacer modelos de gestión cultural
en torno a dos cosas muy importantes. Uno, la búsqueda de financiación y dos, el relacionamiento con la comunidad. Sí, por ejemplo, Bueno, me una acuerdo. productora. ¿Ah? No, pues yo me acuerdo, por ejemplo, de la bruja que fumaba el tabaco al revés. Yo me imagino que hacer tomas con esa persona debió ser supremamente interesante, como que ella se adaptara a todo lo que ustedes requerían y que ustedes se adaptaran al contexto de ella. Entonces, pues eso me parece muy interesante porque puede servir para unas próximas producciones de esos modelos de gestión. Claro. ¿Qué? No, todo es ficción, lo dijo ella. Todo es ficción. No. ¿Otra pregunta? Bueno, hola, mi Hola. nombre es Juliana, estaba como más para Alessandro. Hay personas, o se tiene el estigma más bien como de que el documental quizás a veces es como una producción audiovisual de bajo costo, también como que quizás es como algo muy difícil de hacer y más de vivir de ello. Pues de pronto algunos sabemos que en su momento hacías más que todo ficción y que llegó un punto donde ya partiste y ya es como, bueno, pues mi vida ya está como más metida en el documental, pero ya es algo que de lo que vivís, de que tu empresa es como quizás lo que más hace y que de una u otra forma lo llevaste a un punto de una industrialización grande, porque ya es como, están en constante proyección y producción de hacer documentales y documentales muy bien hechos, muy bien contados y pues de un presupuesto alto. Entonces como que más para que nos contes cómo es tomar esa decisión, cómo es ya hacerlo a gran escala, porque sí es verdad que se sigue teniendo ese estigma de, bueno, quizás me toca hacer demasiados documentales, pequeños, cortos documentales para poder llegar a vivir del documental y a profesionalizarme de una forma grande en este aspecto. Sí, yo lo que creo es que Carlos Moreno y yo y muchos otros somos hijos de esta historia reciente del cine nacional. Y en esta historia reciente del cine nacional, de alguna manera, hace un poco más de 20 años, logramos impulsar unas leyes. Y lo que uno ve es que gracias a esas leyes cambió el mundo audiovisual colombiano. Y cambió en todo el país y cambió para todo el mundo. Y realmente, si uno hablara de un buen ejemplo de una gestión estatal, podría poner como ejemplo, digamos, la industria del cine, ¿no? Gracias a eso, cuando yo empecé, por ejemplo, si uno había estudiado cine, las posibilidades que tenía era o trabajar en una televisión o trabajar haciendo publicidad. Hoy en día ese mundo se amplió y se amplió de una manera gigante y entonces se están produciendo series de televisión tanto para acá como para afuera. Hay canales regionales que están teniendo una calidad de producción enorme y el mejor ejemplo es Telepacífico, pues que tiene una calidad de programas increíble. Y dentro de esa ampliada del mundo pues están también los documentales. Los documentales antes eran una partecita muy chiquita, pero como empezó esta charla, pues ahí hubo un boom, y ese boom tiene que ver no solo con las leyes de cine colombianas, sino, como lo decíamos al principio, con el descubrimiento del espectador por una narrativa nueva. Y entonces hay un mundo que es ese mundo de documentales al que yo los invito, y los invito para que lo hagan ustedes en su barrio, en su casa, en su ciudad, y que lo hagan con nosotros también. O sea, el que tenga historias, que me busque y yo les ayudo con mucho gusto, porque a mí lo que me interesa es que se haga más, de verdad, que este mundo crezca, porque al crecer el mundo, pues finalmente crecemos todos los que estamos. Entonces creo que hemos vivido un momento maravilloso gracias a este impulso de las leyes, y creo que para los que están entrando en este momento, pues hay un futuro que antes no había, y es mucho más fácil vivir hoy en día de las películas
de los documentales y de las series de lo que era hace 20 años, ¿cierto? Sí, y pues les digo, yo creo que parte pues de resistir es no, el documental afortunadamente ofrece algo que es diferente a la ficción, y es que casi que cada documental tiene un modelo de producción, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser de gran presupuesto, es un formato mucho más maleable, mucho más adaptable a circunstancias, y es más exigente para el realizador. Entonces yo sigo pensando que es una gran escuela a nunca abandonar, ¿no? A nunca abandonar. Y bueno, yo creo que ha llegado al fin esta conversación por ahora con Alessandro y con ustedes, y de nuevo muchas gracias por invitarnos y que ocurra otra vez. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por haber estado acá. Gracias. Telepacífico presentó Agéndate, abiertos a las ideas. Diferentes miradas sobre el género. Una conversación con Alessandro Angulo y Carlos Moreno, que explora y reflexiona sobre las formas de narración y las posibilidades de circulación del género documental. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.